Aquí Francisco, no veas este vídeo. El contenido es personal y no quiero que lo veas. Mis marineros, voy a hacer unas reflexiones. Pido disculpas si mis reflexiones pueden molestar, no es el objetivo. En la descripción del vídeo tal vez haya notas de actualización. En el caso de encontrar errores en el vídeo, te agradecería que me los comuniques. Pongo aquí para suscribirse en el caso de que no lo hayas hecho todavía. Bien, quería hacer unas cuantas reflexiones sobre el tema del independentismo de Cataluña planteado actualmente. Lo digo siempre, me parece que el independentismo de Cataluña tiene dos partes, ¿no? Una parte buena y una parte mala. La parte constructiva, la de crear la República Catalana, me parece bien, me parece buena idea, me gusta. Y luego tiene la parte destructiva, ¿no? Entonces, muy básicamente, la parte constructiva de crear la República Catalana me parece bien siempre que se busque un territorio de ultramar. Siempre que se busque un territorio de ultramar. Pero lo que no me parece bien es esto. ¿eh? Esta es la parte destructiva del independentismo de Cataluña, que, como digo, plantea actualmente realmente es una disputa territorial y punto, entre el pueblo español, que incluye a los catalanes que se sienten españoles, y un hipotético pueblo que son los independentistas catalanes. Entonces, pues esa especie de disputa territorial o entre la administración central y una administración regional, que parece ser que quiere acaparar con todo el poder y desplazar a la administración central. El expansionismo de las administraciones públicas, porque los costes se promueve y se le da está como bien visto en el sector público el que aumenta los costes, ¿no? Porque claro, se te da 1 millón para el departamento, pues te lo gastas todo y pides más, ¡buah! Increíble. Al año que viene te damos 1.200.000, pero en cambio el que le dan 1 millón y gasta solamente 700.000, pues ese al año que viene te damos 700.000, porque sé que no te lo gastas todo, Entonces las administraciones tienen pues esa especie de motivación para ir expandiéndose, mientras que la empresa privada los costes cuando se van reduciendo, eso es bueno, está bien visto, es decir, se premia y se promueve a la gente que vaya reduciendo los costes, porque desde el punto de vista económico lo que significa es que se están liberando recursos de la economía, se están liberando recursos y bueno, pues entonces con menos recursos se sirven a los clientes, eso es lo que esencialmente quiere decir una reducción de costes. Con menos recursos que se acaparan de la sociedad, se pueden, o con menos recursos que se utilizan, se ponen en uso de la sociedad, se consigue satisfacer a clientes. Entonces, pero os animo a que veáis los vídeos que estoy haciendo de resumen interpretativo con mis notas personales de un libro que considero genial y que os animo definitivamente a que leáis. El libro de Basic Economics de Thomas Sowell. Estoy haciendo unos resúmenes. Y bueno, pues eso es. Entonces, bueno, pues me encanta mirarlo desde el punto de vista científico, un poco, y aquí la ciencia, pues es la economía. Y entonces quería hablar un poco sobre el independentismo de Cataluña, que como digo es una disputa territorial. Entonces, pues me parece bien la creación de la República Catalana, pero buscando un territorio ultramar. Yo me centro en el Sáhara Occidental, que es un territorio en el que España tiene cierta legitimidad, etcétera. Pero bueno, os pongo por aquí el vídeo, podéis ver más sobre eso, crear una República Catalana en territorio de ultramar. Parece una idea genial. ¿Vale? Entonces, pero la parte destructiva, pues plantea actualmente el independentismo de Cataluña está mal encauzado, de una manera muy destructiva, paradójicamente saca a relucir lo peorcito de los españoles, paradójicamente, muy paradójicamente, pues, es como decir, no somos españoles y ¿cómo hacemos con independentismo? Sacando a relucir de lo peorcito de los españoles, el enfrentarse españoles contra españoles y ser destructivos. Entonces, un poquito de historia, o la parte de la historia que no se suele hablar mucho, bueno, nada, los independentistas no suelen hablarla. No soy historiador, no conozco mucho de historia, la verdad, pero un par de anotaciones que me parecen muy importantes. ¿Vale? Entonces, la primera de ellas sería tener en cuenta una cosa, es decir, igual que aquí está Barcelona, este fenómeno, digámoslo así, Barcelona y su área metropolitana, eso también ha ocurrido en otros países. Está en Italia, por ejemplo, que es Milán, y en Turquía, que es Estambul. Yo lo veo como análogos, y que hay una relación científica entre esas áreas metropolitanas fuertemente industrializadas y que son como motor económico del país. En Brasil quizás sería Sao Paulo, no necesariamente siempre son no coincidentes, ¿no? Es decir, a lo mejor en otros países sí que es coincidente la capital industrial con la capital financiera, con la capital política. A veces son coincidentes, a veces no, a veces divergen, a veces no. Pero en el caso de Italia, España y Turquía, yo creo que veo ahí una relación. Entonces, pues el fenómeno de Barcelona y su área metropolitana tiene que ver con movimientos migratorios internos de España. Muchísima inmigración de Andalucía, por ejemplo, fue a Barcelona. ¿Por qué Barcelona? Pues al final de cuentas el origen puede ser una tontería.
puede ser una tontería, como puede ser hasta clima. Una combinación de factores, lo más probable, ¿no? La realidad es compleja y suele ser una combinación de factores, ¿no? Estamos hablando de ciencia, de realidad, y suelen ser factores bastantes los que influyen. Entonces, seguramente uno era clima, preferiblemente frío, porque es más favorable para la industria. Se puede debatir por qué, pero bueno, yo creo que es obvio. Es decir, es obvio que en Europa o en muchas partes del mundo generalmente las regiones frías son más industriales y las regiones del sur probablemente porque con poner un hotel ya sales adelante, ¿eh? Es decir, ¿no? Es decir, en Sicilia pues hay buen tiempo, hay olivos, es aceite de oliva, y con turismo, un poquito de hoteles, es decir, no sé, tengo la sensación un poco de que en el sur de Europa es un poco eso, no hace falta industria, ¿para qué montar unas fábricas? Tú sabes lo complicado que es fabricar coches, o como hacen los japoneses que fabrican los coches en los barcos mientras los traen a Europa, creo, es decir, eso es complicadísimo, tú, es mucho mejor, más fácil, montas un hotel, alquilas, es una especie de alquiler temporal, ¿no? Del uso del espacio y pero bueno, sea por lo que sea, una combinación de factores. Y luego también parece ser que un factor muy importante es que esté toda lo más posiblemente junta. Entonces, por eso se forman esa especie de núcleos industriales. En Italia, pues Milán, la zona de Milán, pues entonces en Barcelona, el área metropolitana de Barcelona. Porque tener la industria repartida por todo el país es ineficiente, ¿no? Desde el punto de vista de una guerra, si ves una guerra es más favorable seguramente, porque hace que una invasión crea más independencia entre las partes. Entonces, frente a una invasión, pues no atacan toda y destruyen toda, pero en cambio concentrar la industria crea sinergias, está toda junta, donde se fabrican las ruedas, se fabrican los tornillos, se fabrican las chapas, se fabrican no sé cuántos, se fabrican las cosas juntas, está cerca de un área de población muy importante, cerca de unas comunicaciones importantes, una zona portuaria importante, es decir, las comunicaciones, es decir, el tener todas las cosas juntas, eso lo hace sinergias, es decir, es importante. Las fábricas tienen que estar cerca de poblaciones, ¿vale? Porque necesita trabajadores. Entonces, una población grande, área metropolitana de Barcelona, con puerto, es un sitio fabuloso. Entonces se iba consagrando con migración interna de toda España como la capital industrial del país, un poco. Entonces, eso es una parte muy importante que hay que aclarar. Luego también, un detallito un poco al margen, esto tiene que ver un poco ya más historia antes de la industrialización o durante la industrialización, pero seguramente a los principios de ella. Por lo visto España ponía aranceles para España y todos sus territorios de las Américas para impedir importación de productos industriales. Creo que era cerámica, no sé exactamente. No sé exactamente. Pero por lo que tengo entendido se ponían aranceles precisamente para proteger la industria de Barcelona, de Cataluña. Para proteger la industrialización de Cataluña, bueno, pues entonces se ponían aranceles para proteger y estimular el desarrollo de la industria interna. Es decir, favoreciendo frente a la competencia internacional. Entonces, es decir, esto es importante, es que el independentismo de Cataluña normalmente no toca estos temas. Cuando habla de historia o de esto, estas cositas se las salta, ¿no? Habla de 1714, por ejemplo, también. Bueno, ahora enseguida vamos a lo del 1714. Entonces, lo que quiero decir es que de entrada nos damos cuenta que Barcelona es un producto español, el área metropolitana de Barcelona. Entonces, no lo digo porque es que todo el independentismo de Cataluña alega mucho a tema económico que nos irá mejor y tal. Claro, te estás llevando una de las mejores partes del país, míralo. Claro, te estás llevando una de las mejores partes y no es precisamente algo hecho por catalanes necesariamente, ¿no? Es ahí la ciudad donde está, pero es decir, es un producto español por inmigración, por políticas que han favorecido la creación de esa zona industrial. Claro, entonces tú imagínate eso como propuesta para arreglar la crisis, ¿no? Me llevo un trozo de los mejores del país. Primero toda España ha creado la zona del área metropolitana de Barcelona, que ahora tiene un montón de industria, es de las zonas más ricas o prósperas, nos la llevamos, nos independizamos y claro, nos estamos llevando un trozo de todos los españoles. Luego, sí, al mismo tiempo estás empobreciendo a todos los españoles, es decir, estás hurtando a todos tus propios compatriotas y conciudadanos para crear un país, claro, ahora será más próspero, claro, hombre, si te llevas de lo mejor, pues, claro, es decir, vale, pero bueno, entonces es el tema, ¿no? Primero el tema moral y luego lo mezquino, ¿no? Es decir, qué manera, ¿no? De mejorar la economía, ¿no? Tirando parte del país por la borda, hurtando, acabo de hacer un vídeo del 3% al 6%, ¿no? Hurtando el 6% del territorio, que es propiedad de todos los españoles, propiedad de todos los españoles. Entonces, bueno, pues eso. Y es muy importante entender también una cosa, es decir, ya no es solo el tema moral, es el tema de conveniencia. Es decir, porque la última noticia que he visto recientemente en el periódico es sobre Cataluña. Por lo visto, muchas empresas están yendo de Cataluña a Madrid. Cataluña la que más pierde y Madrid la que más está ganando.
En parte probablemente por toda la inestabilidad política, inestabilidad jurídica que trae todo el tema del independentismo, especialmente cuando los de la CUP, que por lo que tengo entendido son los antisistema, los en plan antisistema, están como teniendo un poco el control, porque son como lo que permite hacer que el Junts pel Sí tenga mayoría absoluta, junto con el Junts pel Sí era el partido, una unión de varios partidos políticos en favor de la independencia, que no alcanzó el 50%, que era el mínimo mínimo para tener mayoría absoluta, para tener un poquillo de apariencia de legitimidad, porque como digo, si se necesitan 2/3 para elegir el defensor del pueblo, ¿cómo puede ser que con el 50% se pueda declarar unilateralmente independencia? Pero bueno, no llegaron ni al 50%, entonces tuvieron que suplicar a la CUP, el partido antisistema, y claro, esto obviamente trae mucha inestabilidad jurídica y muchas empresas se van de Cataluña y por lo visto una comunidad muy receptora es Madrid, probablemente porque tiene una población enorme, no necesariamente por ser la capital política, supongo, puede que también, probablemente también será un factor, pero yo creo que es porque es la principal población más grande, o sea, es la principal población un poco más grande que Barcelona, pero bueno, muchísimos recursos laborales, mano de obra, un montón. Podría ser Valencia, pero Valencia seguramente no se hace porque yo creo que esto tiene que ver con historia. Hoy en día ya no es tan importante. Claro, es decir, hay que entender que no basta con cómo están las cosas, sino cómo han evolucionado y cuándo han evolucionado de esa manera, porque los mismos patrones evolutivos ahora serían distintos. Hoy en día hay aviación comercial. Antes no había aviación comercial, antes no había telecomunicaciones, no había internet, no había teléfonos móviles. Entonces, antes la comunicación era mucho más limitada, tanto física como de información, como de datos. Entonces, Barcelona tenía mucho sentido como Nueva York. Era un poco como Nueva York, la puerta de entrada a toda la península ibérica, ya no solo toda España, bueno, sino España y las islas que faltan, obviamente, pero y Ceuta y Melilla, pero también Portugal. Es decir, Barcelona era un poco puerta de entrada a todo lo que es la península ibérica. Pero sobre todo definitivamente España. Y además el mismo espacio jurídico, eso es importante supongo que también. Entonces, claro, en aquel entonces era muy importante eso, pero es que hoy en día ya no es tan importante. Esto creo que lo dijo Margallo, García Margallo, el exministro de Asuntos Exteriores, y decía, hoy en día las empresas, estamos en un mundo digitalizado, se mueven con un clic, ¿no? Con un golpe de ratón se pueden cambiar una sucursal, se pueden mover. Esto es muy importante lo que dijo García Margallo. Esto es muy importante porque efectivamente, una vez Barcelona, si Barcelona sigue con todo esto del independentismo, con toda esta inestabilidad jurídica y siguen marchándose empresas de Barcelona a Madrid, esas no vuelven. Creo que también lo decía esto García Margallo. El problema está que no van a volver, porque los tiempos han cambiado. Hoy en día hay aviación comercial y hay telecomunicaciones. Es decir, la ventaja que antaño Barcelona tenía, hoy en día ya no lo tiene. Es decir, esos factores iniciales que permitieron a Barcelona convertirse en un gran núcleo, el gran núcleo industrial del país, esos factores ya no están ahí. Entonces, ese es el gran problema, es decir, uno de los grandes problemas. Entonces, el independentismo de Cataluña tendría que tener muchísimo más cuidado, porque es verdad, una vez se van, no hay vuelta atrás. Uno podría decir, ¿por qué no se van de Barcelona y se van a Valencia? Yo creo que al menos hay tres motivos por el cual probablemente esto no ocurra mucho. Ocurrirá de todo, siempre pasa de todo, pero mayoritariamente se irán a Madrid probablemente antes que a Valencia por al menos tres razones. La población de Madrid es más grande que la de Valencia, entonces, bueno, pues eso es importante, ¿no? Porque eso es mano de obra. Luego también añadiría una más, que es que la mano de obra en Madrid probablemente está incluso más especializada, más focalizada, porque creo que la mentalidad en Madrid es más de prisa, darte prisa, son un poco más como alemanes, es decir, el tiempo es muy importante, hay que darse prisa en las escaleras mecánicas, creo que se ponen a la derecha, los que no van subiendo, porque por la izquierda se tiene que dejar sitio, se entiende que hay que dejar sitio para que la gente suba más rápido, la gente que quiere ir subiendo las escaleras por las escaleras mecánicas. Entonces, es una mentalidad, una dinámica, un ritmo de vida más acelerado. Y luego en Madrid probablemente viene de lo mejor de toda España. En Valencia también pasa un poco eso, pero no tanto. Será más de la región, de lo que sería pues a lo mejor Albacete, Cuenca, tal. Pero en Madrid yo creo que tiene más poder de atracción, más imán, hace más de imán. Pero bueno, la otra razón es que en Valencia podría surgir un independentismo también, un movimiento independentista de la Comunidad Valenciana. Y bueno, pues si te vas a mover de Barcelona, cualquier empresa, lo más probable que haga es moverse una vez. No me voy a mover de Barcelona a Valencia para luego tenerme que mover de Valencia a Madrid.
Entonces, pues, muchas se irán probablemente a Madrid. Y luego las comunicaciones, como digo, hoy en día y aviación comercial, ya el puerto no es tan importante, tan crítico. Para las mercancías sí lo es. Es decir, hay muchas alternativas. Entonces, ese es el gran peligro para Cataluña con todo el tema del independentismo. Las empresas que se vayan de Barcelona a Madrid probablemente no volverán ya nunca. Porque Barcelona ya no tiene, hoy en día, ya no es el factor, ya no tiene esos factores iniciales que le permitieron, sigue siendo de las poblaciones más importantes, más grandes, ese factor lo sigue teniendo, pero la posición geográfica hoy en día ya no es tan crítica. Es decir, la posición ya no es tan crítica. Aviación comercial, telecomunicaciones, es decir, es un grandísimo problema que tiene Cataluña con todo el tema del independentismo de Cataluña. Es decir, esto es importantísimo. No hay vuelta atrás probablemente. Esto creo que se lo oía a García Margallo, como digo. Creo que lo dijo él. Y dice, una vez se van, no hay vuelta atrás. Tiene toda la razón. Una vez se van de Cataluña las empresas a Madrid, probablemente no vuelvan. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso, el desarrollo de Barcelona, como digo, los motivos, pues hay tres motivos por los cuales toda España tiene que ver con esa industrialización del área metropolitana de Barcelona. Tiene que ver con que aportó mano de obra toda España, flujos migratorios internos, aranceles que ponía España para proteger la industria de Cataluña, aranceles para que no viniesen productos de fuera, aranceles puestos a los productos para que no se importasen, sino que se produciesen en Cataluña. Y luego mano de obra, bueno, mano de obra, estoy diciéndolo con los flujos migratorios internos, y luego también, pues eso, España ha sido el gran mercado de Cataluña también. Entonces, como digo, yo creo que es muy importante eso, hacer la comparación Barcelona, Milán, Estambul, es decir, España, Italia, Turquía, porque, es decir, yo creo que hay que quitarle un poquito de méritos. Yo creo que el independentismo de Cataluña se le ha subido un poco a la cabeza el tema de que son como especiales, son mejores, es decir, ¿vale? Es decir, pongámoslo en su sitio. Es decir, Barcelona y su área metropolitana es un producto esencialmente español, igual que Milán en Italia y Estambul en Turquía, ¿vale? Es decir, es muy, muy importante entender esto. Primero por motivos morales, de ¿qué hay de moral en coger ahora y plantear esto como solución a la crisis? Es decir, tiramos aparte del país por la borda, nos hemos quedado con toda la industria, nos independizamos, moralmente no lo es y, como digo, conveniente tampoco. Es decir, porque está el gran peligro de que Barcelona deje de ser lo que es y el área metropolitana deje de ser lo que es y que las empresas efectivamente sí que se vayan moviendo. Y se vayan moviendo y vayan dejando Barcelona y se vayan yendo probablemente a Madrid, posiblemente a Valencia o alguna otra, pero probablemente a Madrid. ¿Vale? Y sobre el 1714, así muy rápidamente por comentarlo, ¿por qué rebobinan siempre 300 años? Ni más ni menos. ¿Por qué? Es decir, es la primera pregunta que me surge. Siempre que habla el independentismo de Cataluña sobre la historia, suele fijarse en esta zona concreta. A mí eso me inquieta mucho. Cuando alguien hace algo tan específico, rebobinas la película, pero rebobinas 300 años. Pero un momento, espera, ¿por qué no rebobinas otras cosas? ¿Por qué no rebobinas 50? ¿Por qué no rebobinas 100 o 200? ¿Por qué no rebobinas 400, 500, 1000? Es decir, siempre suelen centrarse en zonas muy específicas. Eso a mí me inquieta, ¿no? Es decir, bueno, pues a lo mejor es que no es conveniente, ¿no? No encaja con el discurso, con la agenda política, ¿eh? Entonces, rebobinas, pues 1714, y por lo visto era una guerra dinástica que había. Y entonces no habían derechos individuales. Los ciudadanos eran como ganado, eran como liebres en el campo, es decir, las personas no tenían derechos. Entonces se plantea como que un rey español invadió Cataluña y quitó los derechos a los ciudadanos, o algo así, es como se plantea un poco, por lo que tengo entendido. Pero la realidad es que era una guerra dinástica y habían dos bandos, tanto en Cataluña como en el resto de España. Es decir, en favor y en contra de un rey o de otro. Entonces, se plantea como que no, el rey español nos invadió y nos quitó los derechos. No habían derechos de entrada, no había nada que quitar. Y luego era una guerra dinástica en la que todo tanto Cataluña como España estaban todos divididos. Entonces, pero bueno, como digo, simplemente plantear unas cuantas cositas de independentismo que muchas veces no se comentan. Pero bueno, no quiero alargar más el vídeo. Como siempre, si te ha gustado, tenemos que le des un buen me gusta, tenemos que te suscribas para estar actualizado con las próximas cosas que comparta con vosotros, mis queridísimos marineros. Os animo a que compartáis el vídeo si consideráis los contenidos interesantes. Y bueno, si queréis apoyar la causa podéis hacerlo haciendo una donación en libertaddeideas.com. Aseguraos de que vais al sitio exacto correcto. Ahí debería haber un link para hacer
una donación. Os animo también a que en el caso de hacer donación lo pongáis en el concepto un número inventado, un código que os inventéis de aproximadamente al menos 5 cifras, para que podamos hacer un seguimiento si hiciese falta de la donación. Pero bueno, como siempre, muchas gracias por haber estado ahí, gracias por haber visto el vídeo y espero veros en el próximo. ¡Adiós!